En las últimas semanas me vi sorprendido por un recorte que me mandó en primer lugar Andrea Moraski y que un par de días más tarde me mandara Lucrecia Clemen y un par de días más tarde me mandara Alma Mosqueto. Era un interesante recorte sobre esas cosas que ocurren de vez en cuando en el mundo del arte. Y se trataba de una transacción que se había realizado en una casa de remates italiana hacía muy pocos días. Así que justamente este recorte, esta transacción que se realizó tiene muchísimo que ver con el podcast de hoy, por lo cual lo vamos a incluir prácticamente como corolario de este relato de hoy. Y vamos a arrancar un poquito de atrás. Tiene que ver con unos personajes que ya conocemos de ediciones anteriores. Uno de ellos es Leonardo. Leonardo había recibido de parte del duque Ludovico Sforza un encargo que era el de realizar un fresco en la capilla de Santa María de la Grazie. El fresco es el que conocemos todos como La Última Cena, que es una obra de Leonardo da Vinci que se ha deteriorado con el paso del tiempo y con algunas imperfecciones en cuanto a la ejecución en su momento, con una mezcla no utilizada mucho, no experimentada, que fue perdiendo mordida durante todos estos siglos y se fue destruyendo. Básicamente creo que hoy en día existe solamente un 20% de pigmento en toda la superficie de la obra. El hecho es que durante lo que se llamaban las guerras italianas ocurrió que el rey Luis XII de Francia invadió Milán. Bueno, en Milán estaba justamente el ducado del duque Ludovico, un amigo de Leonardo. En esa invasión de Luis XII se hizo un rato, cuentan los cronistas, para pasar por Santa María de la Grazie. Y vio ese fresco prácticamente recién terminado, tenía unos años nada más, y quedó maravillado con el trabajo y por supuesto estaba muy contrariado de no habérselo podido llevar. Se lo hubiera querido llevar a París, porque él mismo cuenta en una de las cartas que se conocen, en la que él reclama que se lo convoque a Leonardo para que haga una copia de La Última Cena, una copia de caballete, una copia de tabla o de tela montada. Y efectivamente eso ocurrió. Entonces el rey Luis XII se pudo llevar La Última Cena a París, cosa que hubiera sido imposible trasladar un pedazo de muro de medio metro de ancho llevada en carros a París. Eso hubiera sido evidentemente imposible, y más en aquella época. Esa conveniencia en el transporte es lo que tiene que ver de alguna manera a lo que estamos dirigiéndonos. Porque vamos a hacer un corte abrupto, no vamos a seguir mucho en asuntos históricos, más que la conveniencia de poder trasladar una obra de arte de un país a otro con relativo poco esfuerzo, comparándola con un fresco. Y digamos que el cuadro de caballete o el cuadro entelado sobre un chasis de madera es el estándar que cuando uno piensa en un cuadro pintado al óleo, al acrílico, un cuadro bidimensional, una obra bidimensional, uno piensa instantáneamente que es una tela montada, un óleo sobre tela, un acrílico sobre tela, hasta que a principios del siglo XX, un artista que, él había pasado por varios periodos creativos, pero Marcel Duchamp en 1913 realiza el primer ready-made, como él lo llamaba, que es una obra realizada con un objeto cotidiano, sin ninguna importancia, como puede ser una rueda de bicicleta. Una rueda de bicicleta que estaba montada sobre un taburete de madera. Ese trabajo fue realizado en 1913
y no fue exhibido nunca hasta años más tarde. Pero el verdadero, digamos, impacto lo logró con... No es que lo haya buscado el impacto, pero digamos que lo logró en la primera muestra, o en una de las muestras de la Sociedad de Artistas Independientes, de la cual formaba parte. Junto a otros artistas parisinos, Duchamp había formado justamente esta sociedad, en la cual tenía como artículo en uno de sus estatutos es que cualquier obra enviada para ser exhibida en el espacio de la Sociedad de Artistas Independientes jamás sería rechazada. Jamás sería rechazada, recalco esto. En una de las muestras donde iba a participar Marcel Duchamp, del año 1917, él remite una obra llamada La Fuente. La Fuente no era otra cosa que un mingitorio recostado sobre ese lado que da a la pared, ¿sí? donde va fijado. Bueno, el Consejo de Admisión de la Sociedad de Artistas Independientes rechazó el trabajo. Indignado, por supuesto, por haber ignorado por completo este artículo vital del estatuto de esta sociedad, Duchamp renuncia. Y ese mismo año presenta en una muestra individual otra serie de ready-mades, como él lo llamaba. Hay uno que es, por ejemplo, una pala colgada de un piolín del techo, que se llama En adelanto de un brazo roto. No sabemos muy bien a qué se refiere el título de la obra, pero eso es lo de menos, no resultaría importante. Sí es importante justamente la opinión de Duchamp cuando es consultado por cómo se hace un ready-made. Y él justamente dice, no, los ready-mades no se hacen, los ready-mades se eligen. Y en su momento el cronista le preguntaba a Duchamp, bueno, pero ¿qué es lo que hay que elegir? Bueno, justamente contesta, hay que elegir algo que a uno no le importe. No tiene que ser un objeto que a uno le guste, no tiene que ser un objeto al que uno le tenga simpatía, pero tampoco odio, ni que le parezca antiestético, ni que le parezca particularmente feo, sino tiene que ser un objeto anodino, que a uno no le importe demasiado, ni su forma, ni su significado, ni su valor estético. Y es así que Duchamp inaugura una línea en la historia del arte que está completamente disociada de los valores de la estética que se venían manejando hasta ese momento. Él de esta manera estaba declarando que cualquier persona que considerara un objeto X obra de arte era una obra de arte, sin dudas era una obra de arte. Así que dentro de ese derrotero de la historia, ¿sí? Vamos a ir pasando por otros eventos que se dirigen en esa dirección. Años más tarde, en la década finales del 50, principios del 60, aparecen personas como el Fluxus Group, el grupo Fluxus, que era un aglomerado de artistas que se decidían por la expresión en vivo, por la performance, por no tener nada para vender, sino que la obra era la acción en sí misma, ¿no? Por ejemplo, dentro de algunas performances del grupo Fluxus participaba la muy conocida Yoko Ono, que fue la última esposa de John Lennon. Pero volviendo al grupo Fluxus, las obras se realizaban en el ámbito de una performance, clavando clavos en el teclado de un piano, o recortando ropa de una de las artistas o de uno de los artistas, de lo cual quedaban vestigios producto de la acción. También aparece más o menos en esa época Sol Lewitt. Sol Lewitt es aquel artista que inventó, digamos, de alguna manera lo que es la conversión del artista clásico en una especie de project manager o de arquitecto. Sol Lewitt se preguntaba por qué él tendría que realizar él mismo sus creaciones. Por ejemplo, cuando algún museo decidía
exhibir alguna obra de Sol Lewitt, bueno, todo lo que recibía, o sea, exhibir y comprar y exhibir. Lo que recibía era un muy detallado manual con todas las instrucciones, todos los colores, todas las formas, todas las medidas de cómo ejecutar ese trabajo mediante un equipo de artesanos o artistas conformado por el propio museo. Se dice que Sol Lewitt nunca pintó nada en su vida, porque Sol Lewitt sostenía que la obra es la idea, que la verdadera obra de arte es la idea, la intangibilidad de la idea. Y claro, existen tal vez algunos motivos que uno no comprende para que algunas cosas sean aceptables o no aceptables en el ámbito que tengan que ser. Porque este recorte que me señalaban estas amigas del podcast se refiere a la subasta que se realizó, creo que el 3 de junio de este año, hace muy poquito, en esta casa de subastas italiana que les decía, una subasta de una escultura invisible realizada por el artista italiano Salvatore Garau. La obra se vendió por $18.000, o 16.000 euros, y claramente lo que ocurre cuando hay una venta de este tipo, se produce una ola de noticias y de opiniones y debates sobre cómo puede ser que alguien compre una escultura invisible. La idea no es nueva de las esculturas invisibles o de los objetos invisibles. Ya en 1985, Andy Warhol había en una performance creado su objeto inmaterial en una discoteca, en un club llamado Area en Nueva York. Por eso digo que la idea no es nueva. Otra obra invisible fue presentada por Mauricio Cattelan en la Galería Perrotin en París. Pero bueno, esta tenía una elaboración más, ¿no? Una elaboración más allá de la pura declaración artística de que este espacio está ocupado por una obra invisible. Y constó de el artista dice que le faltaba una obra para poder inaugurar esa muestra, así que el día anterior a la inauguración se dirigió a la cuestoría, a la comisaría más cercana, y denunció el robo de una escultura inmaterial, a lo cual el funcionario de turno confeccionó la denuncia, la selló y se la entregó al denunciante. En este caso era el mismo Mauricio Cattelan. La denuncia fue enmarcada y colgada al lado de un anaquel donde supuestamente iba a estar esa obra. Pero esas obras de las que estamos hablando no se vendieron, no hubo una transacción, nadie las compró. Lo que tiene de extraordinario este recorte que me envían Andrea Moraski, Lucrecia Clemen y Alma Muschetto es que esta sí se vendió. Esa es la gran diferencia, la gran e importante diferencia. La obra se llama Io Sono y también es la primera obra invisible que vende el artista Salvatore Garau, ya que un tiempo antes ya había inaugurado una obra frente a una iglesia, ahora no me acuerdo qué iglesia era, que se llama Buddha in Contemplazione. Y en las últimas semanas, la semana pasada, de este junio del 2021, también inauguró otra escultura invisible en Nueva York llamada Afrodita Llora. Esto yo lo conecto con algo muy impactante que ocurrió hace algunos años cerca de Córcega. Es que una denuncia señaló al señor Jaime Botín. Jaime Botín era el CEO del Banco Santander. No solamente CEO, sino uno de los miembros de la familia fundadora de ese banco que es tan conocido. Y se lo denunciaba por querer exportar una obra de Picasso que estaba declarada inexportable.
creo que la obra se llamaba Cabeza de mujer joven. Alertada la Guardia Civil comunica a la Interpol aborda el yate, un yate de 150 pies enorme, es un yate, un velero de 3 palos gigantescos, en las cuales requisan este Picasso que vale $30 millones. Y cuando le comentan al coleccionista Adam Lindemann, coleccionista norteamericano, sobre este hecho, dice, bueno, pero el hombre estaba tratando de devolverlo, el cuadro, cuando en realidad lo estaba llevando al Freeport de Ginebra. Dice, es gracioso que el Picasso que intentaba exportar costaba más que ese yate gigantesco y toda la tripulación junta. Lo que hizo Lindemann fue visualizar la portabilidad, la obra de arte como instrumento de portabilidad de dinero. Porque básicamente lo que estaba llevando el señor Jaime Botín en su yate eran $30 millones comprimidos en un volumen completamente minimalista. Yo nunca tuve $30 millones enfrente mío, no sé cuánto miden, no sé qué volumen tienen, pero me imagino que debe ser un volumen bastante mayor, $30 millones. Y yo creo que cuando nos reímos de alguien que compra una banana clavada a la pared por $120.000, como por ejemplo ocurrió con una de las obras de alguien que acabamos de nombrar, que es el artista italiano Maurizio Cattelan. Esto ocurrió en la Art Basel del 2019, donde justamente la galería que hablábamos hace un ratito, la Galería Perrotin, exponía como única obra una banana clavada a la pared y pegada con un pedazo de silver tape, y que fue vendida 4 veces durante Art Basel. La galería vendió las dos primeras iteraciones de la banana. La banana tiene nombre y se llama comediante. Las 2 primeras iteraciones se vendieron por $120.000 y la galería puso a la venta 2 más por $150.000 que también se vendieron. La galería se quedó con una de las obras porque había emitido 3 obras con sus respectivos certificados de autenticación. Y uno tiene que saber que son bananas de verdad, no son bananas de plástico ni se conservan. Dentro de la documentación que uno recibe cuando pone los $120.000, recibe el certificado de autenticidad y además recibe las indicaciones obvias de que cuando la banana se empieza a oxidar y a descomponer, el propietario puede ir a la verdulería, comprar otra y volverla a clavar y volverla a pegar él mismo. O sea que en esa transacción, tanto de la banana de Maurizio Cattelan como la escultura invisible de Salvatore Garau, el comprador se lleva un certificado que lo acredita como propietario de la idea y el permiso para poder exhibir esas obras cuando quiera. No cuantas veces quiera, sino cuando quiera. No puede exhibir 2 bananas, puede exhibir solamente una, porque tiene un solo certificado de autenticidad. Uno, como decíamos recién, uno tiende a reírse, o a reírse del artista, o a reírse del comprador, sin pensar tal vez que hay otros resortes que se están moviendo, a los cuales, o de los cuales uno no está anoticiado. Y para cerrar este podcast, la temática muy interesante, voy a citar a 2 figuras muy relevantes dentro de lo que es el arte contemporáneo. No son artistas, ciertamente. Uno es Francis Outred, que es el director internacional de Sotheby's. También lo fue de Christie's. Y él dice que el mercado es el mejor juez
para elegir el mejor arte. Él opina que lo que se genera en las casas de remate en una subasta, donde hay diferentes jugadores queriendo llevarse una determinada obra de arte y deciden ir subiendo los precios, es porque esa obra que está siendo subastada vale ese dinero que se está pagando. No pocos coleccionistas están de acuerdo con lo que dice Francis Outred. Pero del otro lado también hay figuras como Matthew Collins, que es crítico de arte, fue presentador en la televisión, en la BBC, de artistas súper consagrados como Martin Kippenberger, al que yo adoro como artista, me parece algo increíble y me llamaba la atención que Matthew Collins lo haya llevado a la televisión, dado que era un antisocial total. Kippenberger ha llevado gente como Donald Judd, como George O'Keeffe, infinidad de artistas. También fue uno de los curadores de la subasta del patrimonio artístico de David Bowie después de su muerte. O sea, es un tipo que mira el arte desde otro cristal, detrás de otro cristal. Y en este debate de 2017, en el que intervinieron entre otros jugadores del mundo internacional del arte, estaban Francis Outred y Matthew Collins. Matthew Collins responde que el mercado no decide cuáles son los mejores artistas para el arte. Lo que decide el mercado es lo que es más conveniente para el mercado. Antes que nada le quiero dar muchas gracias a Lucrecia, a Andrea y a Alma por haberme hecho llegar este recorte súper interesante, súper atinado, con todo lo que venimos hablando en estos podcasts. Mandarles un beso y despedirme de ustedes hasta la próxima edición del podcast de riesgo, que esta vez sí no sé cuándo va a ser, pero que pronto, y les dejo un abrazo.